En la W, un personaje del mundo. Y a esta hora es un honor saludar al expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, quien ha dedicado sus últimos años a recoger dinero y a apoyar causas muy nobles a través de su exitosa fundación global, la Clinton Foundation. Esta fundación global busca ayudar a muchos países. Por eso es muy importante lo que vamos a escuchar a continuación. Mr. Clinton, welcome to Colombia and thank you for being with us again. I'm glad to do it. Thank you. Mr. President, before talking about what you are doing for different countries. Señor presidente, antes de hablar sobre lo que usted hace por diferentes países en el mundo, me preguntaba yo esta mañana, ¿usted podría estar en este momento jugando golf o fumándose un delicioso habano en la República Dominicana, en Florida, en California? Usted ya trabajó por su país, trabajó 8 años por su país, su esposa aún trabaja por su país. ¿Qué lo motiva a usted a hacer esto? Well, first of all, because I enjoy it. I care about what happens to Colombia, to Latin America. I care about these issues I work on. I've been given a great life by the American people, and I have friends around the world. I have contacts. I can raise money. I can organize projects. I think it would be wrong for me, as long as I'm healthy and alert and have the ability to help people solve problems, not to give back some of what I have been given in my long life. So I do it because I think I'm obliged to do it. It's the right thing, but also I enjoy it. I still play a little golf, I still have a little fun, but I like working, I like doing this. Nos dice el presidente Clinton que primero que todo porque lo disfruta, porque le importa lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Latinoamérica. Él ha tenido una gran vida gracias al pueblo americano, tiene muchísimos amigos alrededor del mundo, está en capacidad de recoger fondos, y él cree que estaría mal si él no retribuye algo de todo lo que se le ha dado, devolverlo en forma de ayuda a las personas que lo necesitan. Él dice que lo siente casi como una obligación. Ahora también, de todos modos, saca tiempo para disfrutar su vida, para jugar algo de golf, y en general disfruta mucho haciéndolo. Mr. Clinton, you have good news for Colombia. Señor presidente, usted tiene muy buenas noticias para Colombia a través de su fundación, pero antes que eso, ¿quiénes son las personas que donan a su fundación? ¿Quién decide cómo se utilizan estos fondos? ¿A dónde van dirigidos estos fondos? Usted está ayudando a mucha gente nueva, mucha gente que no ha recibido ayuda. ¿Cómo funciona su fundación? Well, let's just take Latin America, for example. Normally what happens is I respond to a request. I began working in the Caribbean on the AIDS problem because the Caribbean, when I started, had the second fastest growing rate of AIDS in the world, and no way to buy the medicine or the testing equipment, no way to deliver the services. So we started working in the Caribbean, and then any country in Latin America that wished to buy our medicine, which was the lowest cost, high quality medicine in the world, could do it. I did it because it was needed and I was asked. Then I wanted to get involved in helping economically and socially in Latin America, and I became very close to a Canadian philanthropist, Frank Justru, who's here with me today, and he's in the mining business. He invests in natural resource extraction, and he said, it's not right for people in our business to go into a country and take out their natural resources and make a lot of money out of it, and then leave when the resources are gone and people in the area have no way to make a living. And I said, well, we do know a lot about how to improve other business opportunities, agriculture opportunities, education, healthcare. We could start efforts to improve the lives of the people in the areas where you mine, so that when the mines are closed, they'll actually be better off than they were when you were operating. And so he committed a very large amount of money over a long period of time to start that. And when Carlos Slim, who heard about it,
and knew that a lot of Canadians had agreed to help Frank, he said, no one from the North ever wanted to do anything like this for the countries of the South before. So he committed up to $100 million to this project over a period of years. And that's how we began. And then we just have more and more partners. So when we looked around and talked to people, we tried to respond first in Colombia and Peru, because there are a lot of mining operations here, a lot of local NGOs that could work with us, and strong support from the national governments. In Peru, the biggest problem among people in the workplace in rural areas is cataracts. So we've organized a project to do 50,000 cataract surgeries in 5 years there, and to close the gap between what the government can provide and what the people need. In Peru and in Colombia, we've worked with people in agricultural areas to try to sell more of their products locally and to export more. We've worked on child nutrition and other healthcare initiatives in Peru and Colombia. When I leave Bogota today, we're flying to Barranquilla, where the great Colombian singer Shakira's foundation has started a very interesting school. What we do is to bring the parents into the school. We help them to feed themselves and to support economic activities around that. So in every place, we let the local people and the local officials have a big say in what we do and how we do it. Today, we're trying something in Colombia that could be important for every single country throughout Latin America. We have established a fund with the Slim Foundation of $20 million that will be available exclusively to finance small and medium-sized businesses that have ideas to expand, to modernize, to open new markets. Because there's almost no place throughout the hemisphere where small business people can easily get a loan. And this is a general problem when countries start to grow rapidly. Most of the employees are in small business, but most of the loans go to big businesses. We want to do it for small businesses. Nos dice que es mejor tomar el ejemplo de Latinoamérica para explicar cómo funciona su fundación. Normalmente lo que él hace es responder a un pedido de ayuda, y ellos comenzaron trabajando en la región del Caribe y comenzaron trabajando con problemas causados por el virus del SIDA, con personas enfermas de SIDA, porque en ese momento el Caribe era la segunda región del mundo donde más se estaba expandiendo este virus del SIDA. Comenzaron ayudando a la gente, proveéndole medicina a bajo costo y de alta calidad, que era la medicina que se producía en los Estados Unidos. A él le pidieron que ayudara con eso y lo hizo. Posteriormente conoció a un filántropo canadiense, Frank Justra, un minero, quien le dijo alguna vez, hablando, le dijo: mire, nosotros cuando vamos a estos países explotamos sus recursos naturales, sería bueno dejar algo a cambio, poder cambiarle la calidad de vida a estas personas que viven en estas áreas mineras. Y de esta forma él, digamos, comprometió una cuantiosa cantidad de dinero sobre un periodo de años para ayudar a esta gente en estas áreas donde había explotación minera en Latinoamérica. El señor Carlos Slim oyó de este proyecto, supo de este proyecto, y les dijo: mire, nunca antes alguien del lado norte de la frontera había venido a ayudar a los países del sur. Yo quiero ayudar. Y se comprometió con $100 millones, y así comenzó toda la fundación. Ha ido creciendo esto, y han empezado a trabajar primero en Colombia y Perú, en áreas mineras donde hay grandes explotaciones mineras. En Perú, por ejemplo, se comprometieron a realizar 50,000 cirugías de cataratas durante los próximos 5 años. Las cataratas eran uno de los principales problemas para la gente de escasos recursos en el Perú, de manera que se pudiera cerrar la brecha entre lo que la gente tiene y el gobierno le puede dar. Comenzaron a trabajar en áreas agrícolas, ayudándole a la gente a exportar sus productos. Comenzaron a trabajar en nutrición infantil. Nos dice él, digamos, va a visitar en nuestro país la fundación, el colegio que fundó Shakira a través de su fundación. Gente así se ha ido uniendo, ayudando a toda esta gente a mejorar su calidad de vida. Y él dice que lo que hoy se inicia en Colombia es muy importante para Latinoamérica, para todos los países de Latinoamérica. Es un fondo de $20 millones destinados exclusivamente para pequeñas y medianas industrias
que tienen problemas para tener acceso al crédito. Muchas veces, dice él, la gran mayoría de los empleados están en pequeños y medianos negocios, sin embargo los créditos se van para los pocos grandes negocios y esto se trata de dar ayuda exclusivamente a la gente que está en pequeñas y medianas industrias, que tiene una idea, que quiere abrir mercados y necesita un préstamo o un crédito y que pueda tener acceso a él. Para esto se ha creado este fondo junto con la fundación de Carlos Slim de $20 millones. Señor presidente, para un oyente que nos está escuchando en este momento y que quiere esa ayuda, ¿cómo puede una pequeña o mediana industria tener acceso a esta ayuda que usted nos está contando hoy? Well, we have started, this is called Fondo Acceso. So you can, we're up, we have an office, you can contact the office by email or by telephone or come by. And then it works just like a bank. You show that you're making a profit and you show what you want to do to expand, how much money you need, and then you reach agreement on a reasonable interest rate and a repayment schedule. And then as you repay the loan, the money will be made available to yet another small business. So we're starting with a base of $20 million, but over the life of this fund, which I hope will go on indefinitely, there could be a huge number of small and medium-sized business operations financed. Se llama Fondo Acceso y pues la gente lo puede contactar por correo electrónico, por teléfono, va a haber una oficina como tal, pueden ir hasta la oficina directamente y de resto funciona tal cual como un banco. Se debe demostrar que se tiene una idea, un negocio que es rentable, que está dando una ganancia. Se llega a un acuerdo, cuánto dinero se necesita, se llega a un acuerdo sobre la tasa de interés, el plazo para pagar y cuando esta persona pague, pues este dinero va a estar disponible para otra pequeña o mediana industria. De esta manera el fondo continúa ayudando a muchísimas empresas. Él espera que esto dure, que sea absolutamente indefinido y de esta manera van a ser miles las empresas que van a ser beneficiadas en la medida en que la gente vaya pagando. El dinero estará siempre disponible para más y más empresas. Mr. President, I would like to ask you something that you have been working very hard. Haiti. You know the situation in Haiti better than anyone. Señor presidente, le quiero preguntar por algo en lo que usted ha estado trabajando muy duro. Haití. Usted conoce Haití tal vez mejor que cualquier persona. Ha recogido junto a otras personas mucho dinero para ellos. ¿Por qué continuamos viendo la misma situación en Haití? ¿Usted confía en las autoridades locales, en la forma como se va a manejar ese dinero? Well, it won't just be the local people. The reason, let's back up just for your listeners. I've been involved in Haiti in one way or another for more than 30 years. My wife and I took a delayed honeymoon trip there 35 years ago. And before the earthquake, I was working on behalf of the UN to get the donors to help after the horrible set of hurricanes in 2008 and to get more foreign investment there. Haiti has the best government they've had in my 35 years of dealing with them. After the earthquake, and it became obvious that a lot of money would be needed, the president of Haiti, René Preval, and the prime minister, Jean-Max Bellerive, asked me to be a co-chairman of a commission to disperse this money and to make sure that the money was handled in an honest, accountable, open way. So whenever anybody gives money to Haiti, we put it up on the internet, and then when they spend it, we put it on the internet, who got the money, and then we will do a performance audit of how the money was spent and put that on the internet. So people like you, who your listeners depend upon to know these things, will be able to go there to our website and find out how the money's been spent. The first contribution came from Brazil, $40 million. We put it on the internet. When the NGOs spend money there, we invite them to tell us they're spending money and who gets the money. We put that on the internet. So we're going to have more transparency and more accountability than ever before. At the same time, we're going to try to rebuild the Haitian government so that for the first time, they have the capacity to run an honest, open, effective operation. The Haitian people themselves are very talented. The Haitian diaspora in Canada, in France, in the United States
have done very, very well. And they'll do well in Haiti. They can run their own country. They can be self-sufficient for the first time in more than 200 years if they get good private investment and they have systems that work. And finally, let me say, Brazil, Argentina, the CARICOM countries, all their neighbors have been great. Haiti is the only issue on which you find agreement between the United States and Venezuela and Cuba, between Colombia and Venezuela and Bolivia and Ecuador. Everybody knows that Haiti can't be a failed state anymore. Otherwise, it's a drug transshipment place. It causes huge problems, and they know the people have got the talent to contribute to our common life. So I'm going to make sure the money is honestly spent and that you know where it goes. Or if somebody tries to do something dishonest, you'll find out. Bueno, nos dice que no van a ser solo las autoridades locales quienes van a estar manejando ese dinero. Para dar un poquito de contexto, él ha estado trabajando por más de 30 años con Haití. De hecho, él y su esposa hace 35 años pasaron su luna de miel en Haití. Antes él estaba trabajando como enviado de las Naciones Unidas, estaba recogiendo fondos para los damnificados por los huracanes del 2008. En este momento Haití tiene el mejor gobierno que ha tenido en toda su historia. Una vez sucedió el terremoto, era obvio, o es obvio, que se va a necesitar muchísimo dinero para reconstruir este país. En este momento el presidente, el señor René Préval, y el primer ministro Jean-Max Belrif le pidieron a él que que presidiera una comisión que verificara que el dinero se estuviera gastando de forma honesta y responsable. Lo que ellos han hecho es que todos los gastos, todo el dinero que recogen, todo está publicado en Internet. Posteriormente se hace una auditoría de cómo se gastó el dinero y esto también se publica en Internet. Así que, por ejemplo, nosotros podemos ir a la página y verificar quién ha dado el dinero y cómo se ha gastado. La primera donación llegó de Brasil, fueron $40 millones. Las ONGs han estado trabajando también y ellos les piden que todos los gastos los relacionen para publicarlos en Internet, para que cualquiera pueda mirar cómo se está gastando el dinero. De esta forma, dice él, se está haciendo un gasto de la forma más transparente y honesta que se ha visto. Además de esto, están trabajando en la reconstrucción de un gobierno que sea capaz de controlarse a sí mismos. Él dice que los haitianos son grandes personas. Los haitianos en el mundo, en los Estados Unidos, en Francia, en los países europeos, han hecho un gran trabajo por su país y van a lograr tener un gobierno y una administración que sea autosuficiente por primera vez en 200 años. Además nos dice que los países vecinos han sido extraordinarios, Brasil, Argentina, todos, y que hay una particularidad sobre este asunto y es el tema Haití es algo que une a todos, sobre el cual no hay discusión. Es el único tema en el cual están de acuerdo Estados Unidos, Venezuela y Cuba, o por ejemplo Colombia, Venezuela y Ecuador. Todos están de acuerdo y todo el mundo sabe que Haití tiene que ser un lugar donde las cosas cambien. De otra manera, Haití simplemente se va a convertir en un lugar de paso para narcotraficantes, en un estado que no va a funcionar. Y él nos dice y él nos asegura que van a hacer de Haití un mejor país y que el dinero y toda la inversión que se está haciendo en Haití va a ser gastado honestamente y que si llega a haber algún gasto que no sea honesto, que no sea correcto, igual lo podremos saber porque estará todo, absolutamente todo publicado y auditado. That's very important for the people from Haiti. Pues muy importante esta noticia para la gente de Haití. Miles de ellos viven en el sur de la Florida, donde en este momento se está escuchando esta entrevista. También muchísimos mexicanos escuchándonos en este momento. Y muchos mexicanos precisamente están preocupados por esta ley que acaba de pasar en Arizona, la ley de inmigración. Y el presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, o el presidente Bush, o el presidente Clinton, ¿cómo puede luchar contra eso desde su oficina? A la gente le preocupa, a los oyentes les preocupa que este ejemplo de Arizona se repita en otros estados como en Texas, en California, en la Florida. ¿Usted cree que tiene el presidente suficiente poder para detener leyes de este tipo? Well, first of all, let's talk about why the bill has a lot of appeal to people who do not have personal experience with the immigration in America. Let's suppose you live in Iowa or Idaho or Ohio. You're somewhere away and you don't know a lot of illegal immigrants. You don't understand how the borders work. It has a lot of appeal because you say that
things are out of control in America. The economy's out of control. The oil spill in the Gulf of Mexico is out of control. Now we can't even control our borders. Immigrants who come here should be legal. Nearly 100% of the people would say, yes, that's right. It's the facts of life that get in the way. The truth is there's a bigger demand in America for immigrant labor than the law permits because the quotas are too low. The truth is that the borders can't be totally controlled. And the truth is that the Arizona law is going to lead to unfair problems for a lot of legal immigrants who are supposed to go around carrying their papers all the time now. So the law causes enormous practical problems and personal heartache, but the first time you hear about it, it sounds good to a lot of people. So what do we need to do? I think the president, first, the law should be challenged in court because it may not be constitutional as applied, and maybe it can be thrown out. And that will discourage other states from following suit. But the most important thing, I think, is for the Congress to have the courage to pass immigration reform that gives the people who are here and working and honest people a path to legal citizenship, that raises the legal quota, which will reduce the incentive to be illegal, and gives more national resources to the borders to control the borders, and in the process helps the Mexican government with this courageous battle they're carrying on against the narco-traffickers. A lot of this problem has been aggravated by violence along the border because the Mexican government is trying to stop drug trafficking, and they're actually trying to protect the futures of America's children. They're trying to keep these drugs from coming into the bodies of young Americans and also young Mexicans. They've risked their own lives to do it. Thousands and thousands of them have been killed, and I don't think we're helping them enough. So we could put more resources along the border and help the Mexicans fight this battle, as long as it didn't look like we were hostile to Mexican immigrants or other Hispanic immigrants. To do that, we have to give a path to citizenship, and we have to raise the immigration quotas. That's what I think should be done. Bueno, nos dice que hablemos primero de por qué esta ley le gusta a mucha gente en los Estados Unidos. Tomamos el caso de un norteamericano que está en un estado lejos de la frontera, Iowa, Idaho, por ejemplo, donde no tiene mucho contacto con la inmigración. Y esta persona ve que cada vez es más difícil conseguir trabajo. Y le dicen, hombre, es que está emigrando mucha gente. Está inmigrando mucha gente ilegalmente. Lógicamente para esta persona pues la ley le va a sonar bien, y lo que sucede es que las cuotas de inmigración legal en este momento son muy bajitas. Esa es una realidad. La segunda realidad es que no hay un control total sobre las fronteras. Por esto la ley a mucha gente le suena bien a primera vista. Lo primero, dice él, para contrarrestar este tipo de leyes, lo primero es que esta ley debe ser apelada en la corte porque puede resultar inconstitucional su aplicación. Esto ya desmoralizaría a otros estados de adoptar leyes similares. Lo segundo es que el Congreso tiene que tener el valor de pasar una reforma migratoria, tiene que elevar las cuotas de inmigración legal que hay en este momento. Además de eso, tiene que crear un camino claro hacia la ciudadanía para quienes emigran a este país. Por otro lado, asignar más recursos para el control de las fronteras, para ayudar a luchar contra el narcotráfico, esta lucha tan valiente que está dando el gobierno mexicano, porque es que no se nos puede olvidar que el gobierno mexicano día a día lucha para que a través de sus fronteras no crucen las drogas que están llegando a los jóvenes estadounidenses, están protegiendo la vida de jóvenes estadounidenses y de jóvenes mexicanos, evitando el narcotráfico a través de la frontera. Por eso es necesario destinar más recursos a fortalecer la frontera y ayudar más al gobierno mexicano, por el cual él cree que no se está colaborando lo suficiente, y todo esto sin ser hostil con las personas que migran, con los inmigrantes hispanos. Así que en términos generales él cree que se debe crear un camino claro para obtener la ciudadanía y elevar las cuotas de migración legal en los Estados Unidos. I have Gaza, I have euro versus dollar, I have Chile, I have a lot of questions, but you don't have time. Mr. President, you are in Colombia. I have to ask you about the free trade agreement. People in Colombia... Tenemos preguntas sobre Gaza, sobre el euro, sobre Chile, pero señor presidente, usted no tiene tiempo. Usted está en Colombia y tenemos que preguntarle por el Tratado de Libre Comercio. La gente en nuestro país no entiende muy bien la relación con los Estados Unidos. Estos acuerdos de las bases, la utilización de las bases en Colombia nos ha traído muchísimos problemas
con nuestros vecinos, con Venezuela, con Ecuador. El presidente Uribe ha respaldado esta decisión, ha enfrentado el narcotráfico, ha luchado fuertemente contra el tráfico de drogas. Comenzó con usted la cooperación con el gobierno colombiano a través del Plan Colombia, pero en Colombia no sentimos el mismo trato por parte del gobierno norteamericano. ¿Cómo le puede usted explicar a nuestros oyentes por qué no recibimos de parte del Congreso norteamericano el mismo trato y la misma cooperación que Colombia le da a los Estados Unidos? Well, I think you know that I strongly support the Colombia-U.S. trade agreement. I think it should be ratified by the Congress. I also believe that the questions that were raised years ago about whether the rights of labor were respected in Colombia, whether there were too many labor leaders subject to violence, have been almost completely resolved. The International Labor Organization has now taken Colombia off the list of countries that don't protect the rights of people to organize and practice good labor practices. This is the first time in 20 years Colombia is not on the list of countries that don't have good practices. There is no reasonable reason to oppose the Colombia trade agreement now, and I actually believe it'll pass. The real problem now has nothing to do with Colombia. In America, the labor unions are scared of all trade deals because we've lost so many jobs. We're still, before the economic meltdown in 2008, America had only created 2.5 million jobs in a country of over 300 million people since I left office. That's 1/10 as many jobs as were created when I was president. Then we lost about 7 million jobs, and we've only gotten about 2 million of them back. So what's really going on in the Congress is that the members of Congress that represent areas with a lot of working people who've lost jobs are being told, vote against all trade agreements, they just cost America jobs. It's not true, but they're afraid. I believe probably soon after the election, the Colombian trade agreement will pass because we don't have a better friend south of our borders. There is no better example of taking on the narco-traffickers successfully, building a modern economy successfully, running a responsible budget and keeping inflation down, and improving education. All these things have happened in the last 8 years in Colombia. So I think that you have so much to admire, and the United States must support Colombia. I expect the trade agreement to pass. But if it doesn't pass before the election, I think it has more to do with the economic problems of America than with our not being loyal to Colombia. Every American who knows anything about this knows how worthy of support Colombia is and how important our relationships with Colombia will continue to be under the new administration once you have your runoff election. Primero que todo nos quiere decir el presidente Clinton, nos quiere recordar mejor que él es una de las personas que más fuertemente apoya la firma de un tratado de libre comercio con nuestro país. Él cree que el tratado definitivamente debe ser ratificado por el Congreso. Todas las preguntas, los interrogantes sobre los derechos de los trabajadores en nuestro país, cree él que ya han sido resueltas. Este año, por primera vez en 20 años, Colombia está por fuera de la lista de la Organización Internacional del Trabajo como un país que no respeta los derechos de los trabajadores. Todas estas preguntas ya han sido resueltas y no hay razón para oponerse, y de hecho él cree que el tratado va a ser ratificado por el Congreso, va a pasar en el Congreso norteamericano. Lo que hay que entender, dice él, es el verdadero problema que hay detrás de esta ratificación. El problema tiene que ver con la pérdida de empleos en los Estados Unidos. En el 2008, antes de la crisis de los Estados Unidos, de la crisis económica mundial, dice él, se habían creado 2,5 millones de puestos de trabajo. Esto para un país de 300 millones de habitantes, esto es muy poco.
es una 10ª parte de los puestos de trabajo que se crearon durante su presidencia. Luego, con la crisis económica, se perdieron 7 millones y hasta ahora se han logrado recuperar apenas 2 millones de puestos de trabajo. Así que hay que entender la crisis de empleo por la cual está pasando los Estados Unidos en este momento. Muchos de estos congresistas vienen de lugares donde la crisis ha golpeado bastante duro y la gente, sus votantes, les dicen voten contra todo, voten en contra de cualquier tipo de acuerdo de libre comercio porque esto le quita empleo a los norteamericanos. No es cierto, pero la gente lo cree así y los congresistas les da miedo pasar este tipo de leyes, los acuerdos de libre comercio, porque creen que van en contra del empleo de los norteamericanos. Él cree que probablemente después de elecciones va a pasar el Tratado de Libre Comercio por el Congreso norteamericano. No hay mejor amigo para los Estados Unidos que Colombia. El gobierno colombiano en los últimos 8 años ha logrado mantener una economía estable, ha luchado eficazmente contra la inflación, ha mejorado muchísimo la educación, el nivel de educación de nuestro país, y él cree que los Estados Unidos debe apoyar esto pasando el Tratado de Libre Comercio. Si no pasa antes de las elecciones, no será y no tiene ya nada que ver con problemas de derechos humanos en nuestro país o con problemas directamente relacionados con Colombia, sino es por un problema en los Estados Unidos. Si le preguntan a cualquier persona, el gobierno norteamericano sabe los méritos que ha hecho Colombia como aliado de los Estados Unidos y lo reconocen plenamente y saben que la forma de reconocerlo es pasando este Tratado de Libre Comercio y continuando con las buenas relaciones que tiene los Estados Unidos con nuestro país y que seguirá teniendo con la llegada de una nueva administración después de las próximas elecciones que tendremos. President Clinton, you have a lot of experience on Middle East situation. Latest news on Gaza Strip. Presidente Clinton, usted tiene una gran experiencia en el conflicto del Medio Oriente, la Franja de Gaza, todo lo que sucede en esta región y las últimas noticias, lo que sucedió con este barco turco, el llamado para la creación de una comisión internacional, una comisión independiente y a la cual Israel hasta el momento parece no acceder. ¿Qué comentario tiene usted al respecto? Well, Israel's always been skeptical about any group that is under the jurisdiction of the General Assembly of the United Nations because they believe that it's rigged against them. But I think it's important that the world see what really happened and why, and especially since some film has been released, but maybe not all the film of what happened on the boats. The larger problem is this. The Israelis and the Egyptians both had this embargo. They both offered to deliver all the supplies on the boats. The Turkish boat, the biggest one, did want to deliver the supplies, but they also want to break the embargo. I think that we need to find out what happened here and do whatever the right thing is. But the larger problem is that the embargo has become such a big symbol of what's wrong in the Middle East because most people believe the current government in Israel is not genuinely committed to making a peace, even with the government of Mr. Abbas on the West Bank. I mean, this has been going on a long time. They know what a peace agreement would look like, and I say that as a real friend of Israel. I have pleaded with them to make an agreement to turn the West Bank over to the government, to stop the expansion of settlements, to make a genuine partnership with the Palestinians. All the Arab states have offered a long-term partnership with Israel, security, political, economic. They're worried about the Iranian nuclear program. The Arab states want to be allied with Israel in the future, but they can't do it until the Palestinians have their state. The people in Gaza would get rid of the Hamas government if it didn't abandon violence and terrorism and join the peace process if they thought they could get a good agreement from Israel. So my view is there's a larger issue here. Do we need to be able to get all humanitarian supplies promptly into Israel? Yes. Can Israel legally have an embargo against Gaza because of the Hamas record of practicing terrorism, including firing missiles into civilian areas? I think they can. Were they within the law and the response here? That's what you need an inquiry to tell you. But the larger issue is we need to get this peace process going. Israel's got an enormous opportunity here to work with a responsible government and make friends in the Arab world, and time is wasting. So that's what I would like to see done.
Don't forget, Egypt supported this embargo too. There are other reasons to support the embargo, but we do need to know what happened on the ship. We need to know the truth. But the larger thing is we need to erase the need for the embargo by having a peace agreement. It could be reached quickly if there were a genuine commitment to it. Israel siempre ha sido escéptico a cualquier grupo o cualquier organismo que esté bajo la jurisdicción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque siempre han pensado que están en contra de ellos. Por eso es que es tan importante saber exactamente qué pasó en el barco, que podamos ver las imágenes completas de lo que sucedió porque no las hemos visto completamente. Hay que tener algo claro y es que los dos países, Israel y Egipto, estaban apoyando este embargo, que los dos ofrecieron sus puertos para entregar la ayuda humanitaria que se estaba llevando hacia Gaza, que el barco más grande de esta flota, el barco turco más grande de esta flota, no solo quería entregar la ayuda humanitaria, sino además quería romper el embargo. Por eso es tan fundamental saber exactamente qué sucedió. Él dice que hay un problema mayor y es que el embargo se ha convertido en el símbolo de todo lo que está mal en el Medio Oriente, de todo este conflicto, porque la gente no cree que el gobierno tenga un verdadero compromiso de negociar, de llevar a cabo un proceso de paz con el gobierno de Abbas, de negociar sobre el frente occidental. El presidente Clinton es amigo de Israel y como amigo les ha pedido que lleguen a una negociación, que lleguen a un acuerdo, a una convivencia con el gobierno de Abbas, que se detenga el expansionismo en el Banco Occidental. Los países árabes también han ofrecido su amistad, su alianza a Israel, pero no pueden hacerlo hasta que Palestina no tenga su propio Estado. A ellos también les preocupa, por ejemplo, el programa nuclear iraní. Incluso dice él que la gente en Palestina, en Gaza, dejaría el gobierno de Hamas si continúa siendo violento, si de verdad creyeran que va a llegar a un acuerdo con Israel. ¿Que Gaza necesita ayuda humanitaria? Claro que sí. ¿Que el embargo es legal? Pues él cree que bajo las circunstancias que se dan de la cantidad de misiles y de armas que entran a Gaza y que después son disparadas contra Israel, desde ese punto de vista, sí lo justifica. Si Israel actuó dentro de la ley, eso es lo que está por verse y para eso es que se necesita una investigación completa que nos diga exactamente qué fue lo que pasó. Pero lo más importante en todo esto es que arranque un proceso de paz, que se ponga en marcha un proceso de paz. Israel tiene una gran oportunidad de hacer amigos en el mundo árabe y el tiempo está pasando rápidamente y se está desperdiciando. Es muy importante que conozcamos la verdad de lo que pasó y más importante aún que se borre la necesidad de este embargo, que ya no haya necesidad de que haya un embargo. Él cree que un proceso de paz puede llegar rápidamente, se puede llegar a un acuerdo si hay un compromiso verdadero de las partes para negociar. But it should be an independent investigation. Pero debería ser una comisión independiente. Yeah, but the definition of an independent investigation has to include being genuinely impartial, and therefore who's going to do it is important. There are people that I believe the Israelis would have to admit will be honest and impartial. I don't think the world will ever be satisfied with an investigation that is conducted only by Israelis, especially when, if the film released shows the Israeli soldiers being beaten and one being thrown over the rail, and there's no film that shows anybody getting shot. So we have to, there needs to be an impartial investigation, but it needs to be one that also is not, before it begins, prejudiced against the Israelis. And it needs to acknowledge that both Egypt and Israel have had an embargo and both offered to take every single product on all those ships and deliver it to the suffering Palestinians in Gaza. Lo que pasa es que tiene que ser una comisión genuinamente imparcial. Nos dice el presidente Clinton que hay gente honesta e imparcial que probablemente los israelíes van a aceptar que lideren esta comisión. Claramente el mundo no estaría de acuerdo con una comisión liderada únicamente por el gobierno israelí. Por ejemplo, hasta el momento en los videos que hemos visto se ven a los soldados israelíes siendo agredidos por la gente, siendo golpeados por los tripulantes de este barco. De hecho, uno de los soldados es arrojado por la borda del barco y no hemos visto ningún video en el cual se le dispare a la gente, que fue efectivamente la forma en la que estas personas murieron. Se necesita una investigación completamente imparcial y sin prejuicios ni contra Israel ni contra los palestinos. Una comisión que acepte que el embargo es apoyado tanto por Israel como por Egipto y que los dos
ofrecieron llevar hasta el último gramo de ayuda humanitaria para la gente que lo está necesitando y para la gente que está sufriendo, los palestinos que están sufriendo en la franja de Gaza y que la necesitan. Mr. President, thank you very much for your time. Thank you very much for your help for Colombia, for Peru, for Haiti, and for all the good things that happen in your foundation. Thank you. And we hope to see you again. Thank you very much, Mr. Me President. too. Bye-bye. Bye-bye. See you again. Thank you very much, Mr. Me too. President. Bye-bye. Bye-bye. See you again. Thank you very much, Mr. Me too. President. Bye-bye. Bye-bye. See you again. Thank you very much, Mr. Me too. President. Bye-bye. Bye-bye. See you again. Thank you very much, Mr. Me too. President. Bye-bye.